El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Querido diácono Rognal, queridos todos, estamos celebrando hoy uno de los santos más grandes y uno de los hombres más... Bueno, los santos son los hombres más grandes de la humanidad, pero San Agustín ocupa un lugar principalísimo. Con Santo Tomás seguramente es de los hombres más inteligentes que ha pisado la tierra, una inteligencia que evidentemente ha sido profundamente iluminada y un corazón que ha sido profundamente enfervorizado, ardido en el amor de Dios. El santo que hoy celebramos, San Agustín, se le representa con un corazón ardiendo, porque realmente fue un enamorado. Antes de conocer a Cristo, porque San Agustín no siempre fue santo, este santo tenemos la dicha de poder leer su vida no en sus biógrafos, que hay biografías excelentes y yo aconsejo leer siempre biografías de santos, pero lo mejor de los santos es leerlos a ellos mismos. Y San Agustín nos ha regalado sus confesiones. La obra de San Agustín es monumental, inmensa, tiene muchísimos textos, pero el primero para asomarse a este pozo inmenso de sabiduría es el libro de las confesiones, sobre todo la primera parte, en la cual él nos cuenta, confesando a Dios, no tanto confesando sus pecados, sino confesando, manifestando con fe lo que Dios ha hecho en él, pues nos cuenta su biografía. Es el mejor modo para empezar a asomarse a este gigante de humanidad y de santidad. San Agustín nació en Tagaste, una parte del antiguo reino bereber de Nicomedia. Era una provincia romana, y San Agustín fue muy romanizado. No nació de una familia muy rica, aunque tampoco le faltó nada. Su padre era un pequeño propietario. Presumían de hablar latín, de no hablar las lenguas autóctonas de los bereberes y de la zona del norte de África, que hoy es una zona penosamente tomada por los musulmanes desde hace muchísimos siglos, en el norte de Argelia, casi en la provincia con Túnez, muy cerca de Cartago. Y ahí Agustín nace mayor de 3 hermanos, nace en un hogar en el cual Patricio, su padre, un hombre bueno, pero pagano, y una mujer extraordinaria que hubiéramos celebrado ayer si no hubiéramos tenido la gozosa obligación de hacer el funeral por Monseñor Santos. Todos los años nos pasa que nos quedamos un poquito sin celebrar a Santa Mónica, así que hoy nos encomendamos a los dos, porque San Agustín no se entiende sin su madre. San Agustín llega a decir que su vida es una con su madre, y así es. Su madre lo tuvo jovencita, a los 20 y pocos años, y esta mujer, Mónica, es una mujer cristiana, de esas madres que saben que lo más importante para sus hijos no es la salud física, no la salud del cuerpo, que no fue tan sano San Agustín, no le acompañó tanto la salud, aunque vivió hasta los 75 años, sino la salud del alma,
y por eso rezó mucho y lloró mucho por Agustín, porque aunque estuvo a punto de ser bautizado cuando estaba enfermo, pues pidieron el bautismo para él, pero como sanó antes de recibirlo, al final decidieron no bautizarlo. Así que se quedó sin bautismo, y aunque fue educado en la fe cristiana, en su adolescencia abandonó al Señor y abandonó la vida de piedad de su madre, que va a lograr primero la conversión de su esposo. En vísperas de la muerte, Patricio pidió los sacramentos, fue catecúmeno un tiempo y murió cristianamente. Pero Agustín todavía tendrá que probar las hieles, las pseudomieles de este mundo y los placeres, porque los probó, y las hieles de un mundo que no llena. Y San Agustín experimenta que este mundo no llena, bañado en todos los placeres que ustedes puedan imaginar. Sin embargo, tenía mucha sed. De hecho, llegó a un toque de atención muy fuerte para él, fue cuando tuvo envidia de un borracho. Vio la alegría de un borracho y pensó que él no tenía esa alegría. Y como era un hombre profundamente inteligente, pensó que qué lástima tener envidia de la alegría de un borracho, que es una alegría tan poco alegre, una alegría tan efímera, una alegría tan poca cosa. Y pensó que mal estoy cuando he llegado a tener un movimiento de envidia hacia un borracho que ríe. Pero todavía, como era un hombre muy apasionado y también muy racional, pues tuvo que romper su ceguera y probó muchas cosas, empezando por la cultura. Fue un hombre muy leído, fue un hombre, aunque al principio fue mal estudiante, que le pasa mucho a los genios, muy pronto se sintió muy atraído por las ciencias humanísticas, por la retórica, la poesía, el teatro, la elocuencia, y pronto por la filosofía. Tuvo buenos maestros. De Tagaste fue a Cartago, que era la ciudad más importante del norte de África, que tenía relativamente cerca, y de ahí dio el salto, porque esa parte de África era una parte muy romanizada, dio el salto a Italia y anduvo por Milán, engañando a su madre, porque su madre estaba dispuesta a irse con él, pero la engañó y se subió al barco sin ella. Pero su madre pronto le siguió, porque era muy, muy constante, dejando a su hijo Adeodato, Agustín, dejando a su hijo Adeodato en tierras africanas, aunque luego se incorporaría Adeodato a la vida de conversión de Agustín. A pesar de ser pagano y a pesar de haber estado conviviendo con una mujer mucho tiempo a la que le fue fiel, no era su esposa. Sin embargo, quiso llamar a su hijo Adeodato, a Dios dado. Nunca estuvo completamente lejos del Señor. Siempre estaba el Señor llamando a su corazón cuando lo sabía y también cuando no lo sabía. Entró en una terrible secta que entonces asolaba siempre el error. Ha estado acompañando como tentación el error intelectual y luego apasional en todas las épocas. Pues en esta época el gran error que invadía era el de los maniqueos, aquellos que separan radicalmente el bien y el mal, dándoles la misma entidad al bien y al mal, porque una de las cosas que a San Agustín no le convencían era la pasividad del bien ante el mal. Entonces se sentía muy seducido con esta división del mundo en dos, como si el bien y el mal tuvieran el mismo poder. Hay algunos, a veces nos da la sensación de que el mal es más poderoso que el bien. El maniqueísmo piensa que son dos entidades iguales. Luego descubrirá San Agustín que el mal no tiene entidad, el mal es ausencia del bien, el mal no es algo, es la ausencia del bien. Así que San Agustín durante un tiempo largo estuvo caminando por la secta maniquea, hasta que también peleará con su maestro y caminará por el escepticismo, por la duda que le corroerá su corazón. Esto es una de las cualidades importantes del joven Agustín, que buscaba insaciablemente la verdad, una actividad que no se ve mucho en el mundo actual.
Lo mejor es no pensar y no buscar, no existirá la verdad. San Agustín no era un escéptico conforme, y conformado ni conformista, y era un joven que buscaba al Señor, sin saberlo, pero buscaba la verdad. Hasta que se va a sentir profundamente atraído por un gran obispo, el obispo de Milán, San Ambrosio, un obispo importantísimo, que será capaz de poner en su lugar al mismísimo emperador. El gran San Ambrosio será capaz de poner de rodillas al emperador Teodosio cuando se exceda, castigando. Teodosio es el que convierte, después de Constantino, convierte el cristianismo en la religión oficial del Estado. Pero estos antiguos césares sentían siempre la tentación, como los actuales, de creerse que están por encima del bien y del mal, y entonces castigó de un modo excesivo una revuelta que hubo en un estadio, de modo equivocado, y Ambrosio fue capaz de obligar a Teodosio a arrodillarse y a pedir perdón. Y así lo hizo el emperador, cosa que le honra. Bueno, pues esta grandísima personalidad, San Ambrosio y San Agustín son dos grandísimos gigantes, el maestro y el discípulo. Y Agustín, de este modo, pues entró con su grandísimo amigo. Una de las cosas que también destacan en Agustín es el valor que le da a la amistad, y tuvo ese grandísimo don de la amistad con Alipio. Después de una conversación en el jardín, escucharon a un niño que decía en latín, tole et lege, toma y lee, toma y lee. Así que abrió la Biblia y encontró el pasaje de Romanos 13, que dice, déjense de borracheras y de mundanidades y revístanse de Cristo y entréguense a las cosas de Dios. Así que esto fue ya un paso definitivo de San Agustín. Se bautizó, dándole esa inmensa alegría a su madre, que murió relativamente joven, como decíamos ayer. Santa Mónica y él describe las confesiones cómo se pudo despedir de su santa madre, a quien hacía mucho tiempo un obispo le había dicho que el hijo de tantas lágrimas no podía perecer. Santa Mónica murió con el gozo enorme de ver que su hijo Agustín había sido bautizado, y entonces permanece un tiempo más en Roma hasta que decide volver a su tierra, al otro lado del Mediterráneo, al sur del Mediterráneo. Vuelve a África y decide retirarse con su amigo Alipio, con su hijo Adeodato, con otros que estaban enamorados y seducidos por Cristo, una especie de convento actual. Surge ahí la regla de San Agustín, se escribe con San Jerónimo. Y un día que va a la iglesia de Hipona en busca de un discípulo, pues resulta que ahí estaba el obispo anciano, Valerio creo que se llamaba, pidiendo a alguien que le ayudase, porque estaba muy anciano y necesitaba un sacerdote. En aquellos tiempos eran más democráticos, todos en la asamblea empezaron a decir que Agustín debía ser sacerdote y no pudo negarse. Si aquí ustedes hoy se ponen a gritar que se ordena alguno de aquí, pues no sé qué diría el obispo. Bueno, pues en aquel tiempo todos dijeron Agustín. Agustín era un hombre que destacaba muchísimo ya por su vida, por su elocuencia, por su inteligencia, y fue elegido como presbítero para ayudar en la predicación a este anciano obispo, a quien sucedió muy poquitos años después. Cuando murió, el pueblo le volvió a aclamar como obispo de Hipona, donde estuvo más de 30 años ejerciendo el ministerio episcopal. Y bueno, pues podríamos hablar maravillas de tantas cosas que escribió y hizo. Era un gran enamorado de la cultura latina, de la cultura romana, hasta que murió en momentos muy duros, porque eran ya la decadencia del imperio, asolado por los bárbaros. Cuando parecía que triunfaba el cristianismo, realmente triunfaba, el imperio se gangrenaba. Ya lo estaba, ya estaba bastante destruido antes. Y vio cómo, después de recibir noticias de que Alarico había invadido Roma, Genserico invadía su ciudad, cuando él, ya anciano, a sus 75 años, pues ya murió. Pues la vida de este grandísimo santo es para nosotros un estímulo,
A veces leemos vidas, creo que cada vez menos, pues que engrandecen de un modo inapropiado a los santos. Si algo destaca en San Agustín es que es el doctor de la gracia, precisamente por su lucha contra los maniqueos y contra los pelagianos, contra Pelagio. Tuvo que luchar contra muchos herejes, pero los pelagianos eran cristianos. Pelagio era un sacerdote que decía, murió suicidado, que decía que Dios ya nos da todo lo que necesitamos y que ya no necesitamos nuevos auxilios de Dios. Ya no hay que rezarle, ya no hay que recibir sacramentos, ya no hay que pedirle ayudas nuevas, porque ya desde que nacemos Dios nos da lo que necesitamos para salvarnos. San Agustín, por lo tanto, es el doctor de la gracia, es el que habla de que continuamente necesitamos los auxilios del Señor, por eso hemos de orar, por eso necesitamos los sacramentos. Hoy vivimos una época muy pelagiana, muy voluntarista, una época que confía demasiado en las fuerzas del hombre contra aquello que muchos siglos más adelante dirá San Bernardo. San Bernardo dirá, desconocer al hombre es caer en soberbia. Un hombre que se desconoce se cree grande. Desconocer a Dios es caer en desesperanza. Hay que conocer al hombre para ser humilde y hay que conocer a Dios para llenarse de esperanza. Pues esto ya lo tenía siglos antes muy claro San Agustín, que defendió en todo momento la importancia y la necesidad de la gracia. El que la había experimentado, el que con tanto dolor gritaba, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, porque se lamentaba de aquellos. Él vivía feliz por haber conocido al Señor gracias a las lágrimas de Santa Mónica, es hijo de las lágrimas de una madre, como tantos de nosotros, pero él se lamentaba de todos los años que había estado sin conocer al Señor. Por eso canta, tarde te amé, belleza tan antigua y siempre nueva. Pues muchos biógrafos, sobre todo de otras épocas, pues cantan excesivamente las grandezas de los santos como si hubieran nacido especial, de un material especial y les hubiera sido muy fácil ser santos y desde niños, aunque hay santos que lo han sido desde niños sin dificultad hubieran alcanzado las cimas de la santidad. No, San Agustín es un testimonio de que a los santos les gusta, como a nosotros, el mal, la mentira, todo lo malo. Estamos profundamente, somos imagen de Dios y por lo tanto estamos llamados al bien, pero estamos profundamente atraídos por la concupiscencia, por el mal. La concupiscencia no es pecado, pero del pecado procede y al pecado lleva, y por lo tanto estamos profundamente inclinados al mal todos nosotros y necesitamos esta ayuda de la gracia que San Agustín experimentó, pues que San Agustín nos enseñe esta batalla ardua en favor de la santidad, esta batalla por dejar que Cristo nos conquiste, nos ilumine la mente y nos haga arder el corazón. Que así sea.